Esta es la historia de Fernando Rey y el secreto que guardó durante más de 50 años. Un silencio tan profundo que destruyó la paz de su conciencia y lo convirtió en un hombre que vivía dividido entre la gloria pública y el tormento privado que lo consumía cada noche. Quédate hasta el final porque voy a revelarte la carta que Fernando Rey escribió a su hija oculta poco antes de morir. Un documento desgarrador que su familia mantuvo en secreto durante décadas y que demuestra cómo uno de los actores más elegantes del cine europeo vivió atormentado por un amor que nunca se atrevió a mostrar al mundo. Un papel que cambia para siempre todo lo que creíamos saber sobre el galán más sofisticado del cine español. Todo comenzó en el año 1951, cuando Fernando se encontraba construyendo su carrera como actor en el Madrid de la posguerra. Tenía todo lo que un hombre podía desear en aquellos años difíciles. Una esposa actriz llamada Mabel Carr, una hija preciosa de 4 años llamada María Fernanda. Y papeles cada vez más importantes en el cine español. El futuro parecía brillante. Pero ese año, cuando su segunda hija nació con una discapacidad severa, cuando los médicos pronunciaron ese diagnóstico devastador, Fernando tomó una decisión que lo perseguiría hasta hasta su último aliento. Ocultarla del mundo, borrarla de su historia pública, protegerla del escrutinio cruel de una sociedad que no entendía la diferencia. Detrás de esa imagen perfecta del actor elegante que conquistaba pantallas internacionales, detrás de esa sonrisa melancólica que seducía a Catherine Deneuve y fascinaba a Luis Buñuel, se escondía una verdad tan dolorosa que cuando finalmente salió a la luz, reveló la hipocresía de toda una época. Para entender cómo una sola decisión puede atormentar durante décadas, tienes que conocer quién era realmente Fernando Casado Arambillet Veiga antes de convertirse en Fernando Rey. Nació el 20 de septiembre de 1917 en La Coruña, en una familia acomodada de la burguesía gallega. Su padre era ingeniero militar, un hombre duro que soñaba con que su hijo siguiera una carrera respetable. Su madre, Ramona, era una mujer culta y sensible que le transmitió el amor por las artes y la palabra. Lo que tú no sabías, lo que nunca salió en las revistas de cine, es que Fernando creció en un hogar donde las apariencias lo eran todo, donde lo que se mostraba al mundo importaba más que lo que se sentía en privado, donde los Casado Arambillet mantenían su posición social a base de ocultar cualquier imperfección, cualquier problema, cualquier cosa que pudiera empañar el apellido ilustre. Fernando aprendió la lección demasiado bien. Aprendió no solo a aparentar, sino a compartimentar su vida de manera que nadie pudiera ver las grietas detrás de la fachada impecable. Esa habilidad para ser dos personas a la vez, para mostrar una máscara perfecta mientras guardaba secretos devastadores, sería tanto su salvación profesional como su condena personal. En los años 40, mientras España se recuperaba de la guerra civil bajo la dictadura franquista, Fernando decidió ser actor contra la voluntad de su padre. Estudió en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas y comenzó a trabajar en pequeños papeles, doblando voces de actores americanos, apareciendo como secundario en películas históricas. Era alto, elegante, con una voz grave de terciopelo que parecía hecha para el verso clásico. En 1960 conoció a Mabel Carr, una actriz argentina de talento y personalidad arrolladora. Se enamoraron, se casaron y al año siguiente nació su hijo Fernando Casado Campolongo. La paternidad lo transformó. Por primera vez en su vida, Fernando sintió que podía ser auténtico, que podía construir una familia sin secretos, sin máscaras. Pero el destino tenía otros planes para Fernando Rey, planes que lo llevarían mucho más lejos de lo que él mismo imaginaba, pero también mucho más hondo en el tormento. Porque mientras su carrera despegaba, mientras Luis Buñuel lo elegía para Viridiana y lo convertía en estrella internacional, mientras Hollywood lo llamaba para The French Connection y el mundo lo aplaudía, Fernando cargaba con un peso invisible que nadie podía ver. Ese peso tenía nombre, tenía rostro, tenía una habitación tenían una habitación en el segundo piso de su casa de Madrid donde vivía escondida del mundo. Y cada vez que Fernando subía esas escaleras después de una alfombra roja, después de una entrevista donde hablaba de su única hija María Fernanda, sentía que algo se moría dentro de él. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. En 1982, cuando Fernando estaba en la cúspide de su fama internacional, cuando parecía tenerlo todo bajo control, recibió una llamada que lo hizo correr al hospital y enfrentar la verdad más brutal, que había dedicado décadas a esconder a quien más amaba y que quizás ya era demasiado tarde para rectificar. Los siguientes años fueron los de mayor lucha
lucha interna para Fernando Rey. Mientras su carrera comenzaba a despegar de forma inesperada, mientras los directores más importantes de España empezaban a fijarse en ese actor alto, elegante, de voz aterciopelada y mirada melancólica, en su casa vivía un infierno silencioso. Cada mañana se levantaba y subía al segundo piso antes de desayunar. Entraba en aquella habitación donde su hija pasaba los días. La miraba, le acariciaba la frente, le susurraba palabras que nadie más escuchaba. Mabel lo observaba desde el pasillo, agotada después de otra noche sin dormir, y veía en los ojos de su marido esa mezcla de amor y vergüenza que poco a poco los estaba destruyendo a ambos. Fernando trabajaba incansablemente, aceptaba todos los papeles que le ofrecían, por pequeños que fueran, porque cada peseta que ganaba iba destinada a médicos, tratamientos, enfermeras especializadas. En Minocen, aquella España de los años 50, no existían ayudas para familias con hijos con discapacidad. El Estado franquista predicaba sobre la familia tradicional, pero abandonaba a su suerte a quienes no encajaban en el molde perfecto de la España imperial que se intentaba vender al mundo. Lo que nadie sabía, lo que ningún periodista sospechaba cuando le entrevistaban sobre sus papeles de noble o diplomático en películas históricas, era que Fernando Rey estaba perfeccionando su mayor interpretación, la del hombre sin problemas, el actor profesional que solo se preocupaba por su arte. Había aprendido a sonreír en las entrevistas, a desviar preguntas personales con elegancia, a construir una muralla invisible entre su vida pública y su realidad privada. En 1954 protagonizó Cómicos, una película de Juan Antonio Bardem sobre el mundo del teatro que le valió su primer reconocimiento crítico importante. Fernando interpretaba a un actor en decadencia que luchaba por mantener viva una compañía teatral itinerante en la España gris de la posguerra. Su interpretación tenía una autenticidad desgarradora, como si Fernando volcara en ese personaje todo el dolor y la frustración que vivía en casa. Los críticos elogiaron su naturalidad, esa capacidad para transmitir emociones complejas sin estridencias, con una simple mirada cargada de melancolía. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1960, cuando un director español exiliado en México le ofreció un papel que cambiaría su vida para siempre. El director se llamaba Luis Buñuel y estaba preparando su regreso a España después de más de 20 años de exilio para rodar una película que se llamaría Viridiana. Buñuel había visto a Fernando en Cómicos y había quedado fascinado. Ese actor tenía exactamente lo que necesitaba, la capacidad de encarnar a la burguesía española con toda su hipocresía, su violencia soterrada, su pudor enfermizo. Cuando Fernando leyó el guión de Viridiana, sintió un escalofrío. El personaje de Don Jaime, un viejo hidalgo obsesionado con su sobrina, que la droga para seducirla y que vive atormentado por deseos que no puede controlar, era demasiado cercano a su propia vida. No en los detalles argumentales, por supuesto, pero sí en esa esencia de hombre dividido, de persona que vive en la contradicción permanente entre lo que muestra y lo que siente. El rodaje de Viridiana fue intenso, casi catártico. Buñuel era un director exigente que pedía a sus actores que se entregaran completamente, que encontraran la verdad emocional de cada escena sin importar cuán dolorosa fuera. Fernando descubrió en ese proceso que podía canalizar todo su tormento interior en la interpretación, que cada toma era una forma de confesión indirecta, de liberar algo de ese peso que cargaba cada día. Cuando Viridiana se estrenó en el Festival de Cannes de 1961, ganó la Palma de Oro y provocó un escándalo internacional. La Iglesia Católica la condenó como blasfema y anticlerical. El Vaticano presionó para que fuera prohibida. El régimen franquista, que inicialmente había apoyado la película como muestra de apertura cultural, se vio obligado a censurarla en España. El director de cinematografía que había recogido el premio en Cannes fue destituido, pero Fernando Rey se convirtió en una estrella. De repente, ya no era solo un buen actor español, era un rostro internacional, un nombre que los cineastas de todo el mundo querían en sus películas. Llegaban ofertas de Italia, de Francia, de producciones internacionales. Su físico aristocrático, su voz modulada, esa elegancia natural que no podía aprenderse, lo convertían en el actor perfecto para encarnar a nobles decadentes, diplomáticos corruptos, burgueses hipócritas. Recuerda que al final te revelaría
revelaré la carta devastadora que Fernando escribió a su hija oculta, pero antes necesitas entender la magnitud de la hipocresía. Mientras el mundo lo celebraba por su talento para interpretar personajes complejos y contradictorios, Fernando vivía la mayor contradicción de todas. Cada éxito profesional lo alejaba más de su familia. Cada viaje a un rodaje significaba dejar a Mabel sola, cuidando de esa hija que él amaba, pero no sabía cómo amar en público. En 1964 trabajó con Jean-Paul Belmondo en A Escape Libre, rodando en Francia y experimentando por primera vez el glamour del cine europeo de prestigio. Se alojaba en hoteles de lujo, cenaba en restaurantes elegantes, era tratado como una estrella. Pero cada noche, cuando cerraba la puerta de la habitación del hotel, Fernando sacaba de su maleta una fotografía. En ella aparecían Mabel, María Fernanda y su otra hija, la que nadie conocía. La miraba durante largos minutos antes de dormir y a veces lloraba en silencio. La culpa lo carcomía de maneras que nadie podía ver. Comenzó a beber más de lo que debería para poder conciliar el sueño. Fumaba compulsivamente entre toma y toma. Sus colaboradores notaban que a veces se quedaba ausente con la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar. Luis Buñuel, que volvió a contar con él para varias películas más durante los años 60, sabía que Fernando cargaba con algo pesado, pero respetaba su silencio. En casa la situación se volvía cada vez más insostenible. Su hija con discapacidad requería cuidados más complejos a medida que crecía. Mabel estaba físicamente agotada, durmiendo apenas 4 horas cada noche, viviendo en un estado de alerta permanente. María Fernanda, ya adolescente, empezaba a hacer preguntas más difíciles. ¿Por qué su hermana no podía ir al colegio como las demás niñas? ¿Por qué nunca salían todos juntos de paseo? ¿Por qué cuando venían visitas, su hermana tenía que quedarse encerrada en su habitación? Fernando intentaba explicarle con palabras sencillas que el mundo no era amable, que la gente no entendía, que estaban protegiendo a su hermana del juicio cruel de una sociedad que no sabía mirar la discapacidad con humanidad. Pero en el fondo, sabía que también se estaban protegiendo ellos, protegiéndose del señalamiento, de la lástima, de ese estigma social que en la España franquista podía destruir carreras y reputaciones. Los años 60 fueron de contradicciones brutales. Mientras Fernando rodaba westerns americanos con Jules Briner, mientras participaba en El regreso de los 7 magníficos y otras superproducciones internacionales, mientras ganaba más dinero del que jamás había imaginado, su matrimonio con Mabel se resquebrajaba. No discutían, no había gritos ni reproches explícitos, simplemente se iban alejando, cada uno encerrado en su propia forma de sobrellevar el dolor. Mabel le miraba a veces cuando él volvía de un rodaje, bronceado y elegante, con historias de fiestas en la Costa Azul y cenas con estrellas internacionales, y sentía una mezcla de orgullo y resentimiento que no sabía cómo procesar. Estaba orgullosa de su talento, de su éxito, pero también sentía que estaba criando sola a una niña que necesitaba a sus 2 padres. Y Fernando lo sabía, lo veía en sus ojos, y eso lo hacía sentir aún peor. En 1970, Buñuel volvió a llamarlo para Tristana, donde Fernando interpretaba a Don Lope, un hombre mayor obsesionado con una joven huérfana, interpretada por Catherine Deneuve. Era otro papel de hombre contradictorio, de burgués que predica moral pero vive en la hipocresía, y Fernando lo bordó con una intensidad perturbadora. La película fue un éxito y consolidó su imagen como el actor europeo de referencia para personajes complejos y moralmente ambiguos. Y entonces llegó 1971, el año que lo cambiaría todo definitivamente. William Friedkin, un joven director americano que estaba preparando un thriller policíaco llamado The French Connection, buscaba un actor europeo con clase y elegancia para interpretar al villano, un sofisticado traficante de heroína francés llamado Alain Charnier. Por una confusión, Friedkin había querido originalmente a otro actor español que también trabajaba con Buñuel, pero terminó eligiendo a Fernando Rey. Cuando Fernando leyó el guión y vio que su personaje era un criminal que vivía una doble vida, que parecía un respetable hombre de negocios mientras traficaba con drogas, sintió de nuevo ese escalofrío de reconocimiento. Era como si el universo le estuviera poniendo delante un espejo. The French Connection se rodó en Nueva York en condiciones duras, con un estilo casi documental que contrastaba con el cine europeo de autor al que Fernando estaba acostumbrado. Pero su interpretación del elegante Charnier, siempre impecable,
siempre controlado, creando un contrapunto perfecto al rudo detective, interpretado por Gene Hackman, fue magistral. Cuando la película se estrenó en 1971, fue un éxito, arrollador de taquilla y crítica. Ganó 5 premios Oscar, incluido el de Mejor Película y Mejor Actor para Hackman. Fernando Rey no fue nominado, pero se convirtió en una estrella en Hollywood. De repente, el mundo entero conocía su rostro, su nombre, su elegancia inconfundible. Tenía 54 años y había alcanzado la cima del éxito internacional. Pero esa misma noche de la ceremonia de los Oscar, mientras el mundo del cine celebraba en Los Ángeles, Fernando estaba solo en su habitación de hotel en Madrid, mirando esa fotografía que siempre llevaba consigo, llorando porque sabía que cuanto más alto subía profesionalmente, más profunda se hacía la distancia con lo único que realmente importaba. Su familia rota por un secreto que seguía creciendo como un cáncer invisible. Y lo que vendría después, en los años 70, sería aún más difícil. Porque el éxito de The French Connection abrió las puertas de Hollywood de par en par, pero también hizo que Fernando tuviera que pasar meses enteros fuera de España, alejado de esa hija que lo necesitaba, alimentando una culpa que pronto se volvería insoportable. Hollywood quería a Fernando Rey y lo quería ahora. Después del éxito arrollador de The French Connection, los productores americanos veían en él al villano europeo perfecto, elegante, sofisticado, con ese acento español que sonaba exótico pero comprensible, capaz de transmitir peligro sin necesidad de gritar. Las ofertas llegaban una tras otra, contratos millonarios, papeles en superproducciones, la oportunidad de convertirse en el primer actor español verdaderamente internacional. Pero cada oferta era una condena disfrazada de bendición, porque aceptar esos trabajos significaba pasar meses en Los Ángeles, en Nueva York, en locaciones remotas, mientras en Madrid su hija seguía necesitándolo y Mabel seguía agotándose en una lucha diaria que nunca terminaba. En 1972, Luis Buñuel volvió a llamarlo para El discreto encanto de la burguesía, una película surrealista sobre un grupo de burgueses que intentan cenar juntos, pero son constantemente interrumpidos por situaciones absurdas. Fernando interpretaba al embajador de Miranda, un diplomático sudamericano que traficaba con drogas mientras mantenía las apariencias de hombre respetable. Era, una vez más, un papel de doble vida, de hombre que esconde su verdadera naturaleza detrás de una fachada impecable. El rodaje en París fue caótico y brillante a partes iguales. Buñuel dirigía con su estilo inconfundible, mezclando realidad y sueño, creando escenas donde los personajes nunca sabían si estaban despiertos o viviendo una pesadilla. Fernando se sentía identificado con esa estructura narrativa donde lo real y lo imaginado se confundían, porque eso era exactamente lo que vivía cada día. Una existencia donde su vida pública y su vida privada eran dos mundos paralelos que jamás podían tocarse. El discreto encanto de la burguesía ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 1973. Fernando no viajó a la ceremonia. Dijo a los periodistas que tenía compromisos en España, pero la verdad era que no podía soportar más celebraciones mientras su familia se desmoronaba. Esa noche, mientras Hollywood aplaudía la película, Fernando estaba en el segundo piso de su casa, ayudando a Mabel a cambiar las sábanas de su hija después de otra crisis nocturna. Los años 70 fueron de una esquizofrenia existencial brutal. Por un lado, Fernando Rey estaba en la cumbre absoluta de su carrera. Trabajaba con los mejores directores del mundo, alternaba producciones españolas con películas internacionales, ganaba más dinero del que jamás había soñado. Rodó con Robert Altman en Quintet, con Franco Zeffirelli interpretando al rey Gaspar en la serie Jesús de Nazaret, junto a Laurence Olivier, con Orson Welles, con Vicente Minelli. Pero por otro lado, cada vez que volvía a Madus a casa, encontraba a Mabel más envejecida, más agotada, más distante. Su matrimonio se había convertido en una sociedad de supervivencia más que en una relación de amor. No había reproches explícitos, no había gritos, solo un silencio denso que llenaba todas las habitaciones de la casa. María Fernanda, ya adulta, había aprendido a vivir en la sombra de ese secreto familiar, sintiéndose culpable por ser la hija normal, la que sí podía ser mostrada al mundo. En 1975, Buñuel le dirigió de nuevo en Ese oscuro objeto del deseo, la última película del maestro aragonés.
Fernando interpretaba a Mathieu, un hombre mayor obsesionado con una joven que lo rechaza constantemente. Era un papel de frustración amorosa, de deseo imposible, de hombre atrapado en una pasión que lo destruye. Durante el rodaje, Fernando se dio cuenta de que llevaba décadas interpretando variaciones del mismo personaje. Hombres divididos, atormentados, incapaces de reconciliar lo que desean con lo que pueden tener. Las entrevistas de esa época son dolorosas de leer si conoces la verdad que Fernando ocultaba. Los periodistas le preguntaban por su vida familiar y él sonreía con esa sonrisa triste que le caracterizaba. Hablaba de Mabel con cariño, mencionaba orgulloso a María Fernanda que estudiaba idiomas, pero jamás, ni una sola vez, mencionó a su otra hija. Era como si no existiera, y cada vez que omitía su nombre en una entrevista, cada vez que la borraba de su relato público, Fernando sentía que algo se moría dentro de él. En 1977 sufrió su primer ataque de ansiedad severo. Estaba rodando en Roma cuando de repente sintió que no podía respirar, que el pecho se le cerraba, que iba a morir ahí mismo. Lo llevaron al hospital pensando que era un infarto, pero los médicos diagnosticaron estrés agudo, agotamiento nervioso. Le recetaron ansiolíticos y le recomendaron descansar, reducir el ritmo de trabajo. Fernando asintió, prometió cuidarse y en 1916, cuando salió del hospital, aceptó 3 nuevos proyectos porque necesitaba mantenerse ocupado, porque parar significaba pensar, y pensar era insoportable. Recuerda que al final te revelaré las palabras devastadoras que Fernando escribió a su hija en esa carta secreta. Pero antes necesitas entender hasta qué punto este hombre estaba roto por dentro, mientras por fuera brillaba con la luz del éxito. Necesitas comprender la magnitud del tormento que implica vivir décadas ocultando a quien más amas porque el mundo no está preparado para aceptar la diferencia. En 1978, en una de esas noches de insomnio que cada vez eran más frecuentes, Fernando se sentó frente al espejo de su habitación y se miró durante largo rato. Vio a un hombre de 60 años, con el rostro marcado por líneas de cansancio que ningún maquillador podía disimular, con ojos que habían perdido ese brillo que los directores tanto admiraban. Se preguntó cuánto tiempo más podría sostener esa doble vida. ¿Cuánto tiempo más podría seguir siendo 2 personas completamente diferentes? Ese mismo año, Mabel le pidió el divorcio, no con rabia ni con reproches, sino con una tristeza infinita. Ya no puedo más, Fernando, le dijo simplemente. Necesito que seas mi compañero en esto o que me dejes hacerlo sola de verdad, pero no puedo seguir esperándote mientras tú vives tu otra vida. Fernando le suplicó que no lo dejara. Le prometió cambiar, reducir sus viajes, estar más presente. Y Mabel, agotada pero todavía enamorada de algún vestigio del hombre que había conocido décadas atrás, aceptó darle una última oportunidad. Los años 80 comenzaron con Fernando intentando cumplir esa promesa. Empezó a rechazar proyectos internacionales que lo alejaran de Madrid durante meses. Aceptó más trabajo en cine español, aunque estuviera peor pagado y tuviera menos prestigio. Estableció una rutina, rodaba, volvía a casa y dedicaba semanas enteras exclusivamente a su familia. Antes de aceptar el siguiente proyecto, descubrió demasiado tarde la belleza de la vida cotidiana con su hija. Aprendió a bañarla, a darle de comer con paciencia infinita, a leerle en voz alta aunque no supiera si le entendía. Pasaba horas sentado junto a ella, simplemente agarrando su mano, hablándole de sus películas, de los lugares que había visitado, de lo mucho que lamentaba no haber estado más presente. En ese proceso de cuidado diario, Fernando encontró algo que había perdido hacía mucho, la capacidad de ser auténtico, de no actuar, de simplemente ser. Pero el daño emocional de tantos años de ocultamiento había dejado cicatrices demasiado profundas. Fernando bebía más de lo que debería, fumaba 3 paquetes al día, sufría ataques de pánico nocturnos que lo despertaban empapado en sudor. Desarrolló problemas cardíacos que los médicos atribuían al estrés crónico. Su rostro, siempre tan sereno y elegante en pantalla, mostraba ahora las líneas del agotamiento, del dolor sostenido durante demasiado tiempo. En 1985 tuvo otro susto de salud importante. Esta vez fue real. Un pequeño infarto que lo mantuvo hospitalizado durante semanas. Mientras estaba en esa cama de hospital, con tubos en los brazos y monitores pitando a su alrededor, Fernando tuvo mucho tiempo para pensar. Pensó en todos los años perdidos, en todas las mentiras dichas, en todas las veces que había elegido su carrera por encima de su familia. Y tomó una decisión. Cuando volvió a casa, todavía débil pero vivo,
Fernando buscó papel y pluma y en una de esas noches de insomnio empezó a escribir una carta. No unas memorias ni un guión, sino una carta dirigida a su hija. Esa hija que nunca podría leerla pero que necesitaba que existiera. Escribió durante horas, llenando página tras página con una letra cada vez más temblorosa, volcando todo lo que nunca había podido decir en voz alta. Pero aún no era el momento de esa revelación final. Todavía quedaban años de lucha, de intentos de redención, de pequeñas victorias y grandes fracasos. Porque Fernando Rey, el hombre que había dedicado su vida a interpretar personajes en pantalla, estaba a punto de enfrentar su papel más difícil, aprender a ser él mismo completamente, sin máscaras, sin vergüenza, sin miedo al juicio del mundo. Y lo que vino después, en sus últimos años, es la parte que te romperá el corazón, la parte donde finalmente encontró algo parecido a la paz. Aunque fuera demasiado tarde para cambiar el pasado. La parte donde ese secreto que había guardado durante más de 3 décadas finalmente salió a la luz de la forma más dolorosa posible. El momento que cambió todo llegó en 1982 y llegó de la forma más devastadora posible. Fernando estaba rodando en Sevilla una película de Carlos Saura cuando recibió la llamada. Era Mabel y su voz sonaba rota de una manera que él nunca había escuchado antes. Su hija había sufrido una crisis grave. Estaba en cuidados intensivos. Los médicos no sabían si sobreviviría. Fernando dejó todo y corrió al aeropuerto. Durante el vuelo a Madrid, sentado en aquel avión, Fernando sintió que se desmoronaba completamente. Apretaba los puños hasta clavarse las uñas en las palmas, incapaz de rezar, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera llegar a tiempo. Por su mente pasaban todas las veces que había elegido un rodaje por encima de estar con ella. Todas las ocasiones en que había subido a esa habitación del segundo piso por obligación más que por deseo, todos los años en que la había ocultado del mundo como si su existencia fuera motivo de vergüenza. Cuando entró en aquella habitación del Hospital La Paz y vio a su hija conectada a máquinas, rodeada de tubos y cables, el corazón se le rompió de una forma que ningún infarto podría igualar. Se quedó allí 3 días sin moverse, sin comer apenas, agarrando su mano, hablándole, pidiéndole perdón por no haber estado más presente, por haberla ocultado del mundo, por haber sentido vergüenza cuando lo único que debería haber sentido era amor. Mabel y María Fernanda le observaban desde el otro lado de la habitación, viendo cómo aquel hombre que siempre había sido tan controlado, tan contenido, tan perfecto en su elegancia, se desmoronaba completamente. Fernando lloraba sin ocultar las lágrimas, le susurraba promesas que quizás llegaba tarde para cumplir, le contaba todo lo que nunca había podido decirle mientras brillaba en pantallas de medio mundo. Su hija sobrevivió a esa crisis, pero quedó en un estado aún más delicado, requiriendo cuidados médicos permanentes. Fernando tomó entonces la decisión más valiente y aterradora de su vida. Redujo drásticamente su trabajo. Rechazó proyectos en Hollywood que lo habrían hecho aún más rico y famoso. Dijo no a directores con los que había soñado trabajar. Aceptó solo películas españolas que le permitieran vivir en Madrid y estar cerca de su familia. Sus agentes le decían que estaba cometiendo un error profesional, que estaba desperdiciando su momento de mayor cotización internacional, pero a Fernando ya no le importaba. Había tardado más de 30 años, pero finalmente había entendido algo fundamental. Ningún Oscar, ningún premio, ningún aplauso valdría jamás lo que estaba perdiendo cada día que pasaba lejos de esa hija que lo necesitaba. Los siguientes años, entre 1982 y 1987, fueron de una entrega absoluta. Fernando se convirtió en el cuidador principal, aprendía técnicas de fisioterapia, memorizaba cada medicamento y cada dosis, se levantaba en las madrugadas para ayudar a Mabel cuando había crisis nocturnas. Y en ese proceso de cuidado diario descubrió algo que había olvidado durante décadas de esconderla: cuánto la amaba, cuán valiosa era su existencia, independientemente de su discapacidad. Pero el daño emocional de tantos años de ocultamiento había dejado cicatrices que no podían curarse con buenas intenciones. Fernando desarrolló una depresión profunda que intentaba ocultar con alcohol y medicamentos. Bebía cada noche para poder dormir, fumaba compulsivamente, sufría ataques de pánico que lo despertaban empapado en sudor. Los problemas cardíacos que había tenido años atrás empeoraron. Su rostro, siempre tan sereno en pantalla, mostraba ahora las líneas del agotamiento, del dolor sostenido durante demasiado tiempo. En 1985, en una de
de esas noches de insomnio donde el peso de la culpa era insoportable, Fernando se sentó en su escritorio y empezó a escribir. No un guión ni unas memorias profesionales, sino una carta dirigida a su hija. Esa hija que nunca podría leerla pero que necesitaba que existiera. Escribió durante horas, llenando página tras página con una letra cada vez más temblorosa, volcando todo lo que nunca había podido decir en voz alta. Le pedía perdón por haberla ocultado. Del mundo, por haber sentido vergüenza de algo que jamás debería haber sido motivo de vergüenza. Le contaba cuánto la amaba, cómo cada éxito profesional le había sabido amargo porque ella no estaba en las fotografías, cómo había vivido dividido entre dos mundos, el del reconocimiento público y el del amor secreto. Le prometía que en los años que le quedaran, si es que le quedaban, la pondría en el centro de su vida, que ya no la escondería más. Pero Fernando nunca cumplió del todo esa promesa. El peso de décadas de silencio era demasiado grande. Siguió protegiendo la privacidad de su hija, siguió sin mencionarla en entrevistas, siguió viviendo esa doble vida que tanto lo atormentaba. La España de los años 80, aunque ya no estaba bajo la dictadura franquista, seguía sin ser una sociedad preparada para mirar la discapacidad con normalidad. ¿Todavía era un tema tabú? ¿Algo de lo que no se hablaba en público? ¿Algo que se suponía que las familias debían gestionar en privado? En 1988 ganó el premio Goya al mejor actor por Diario de invierno, una película de Francisco Regueiro donde interpretaba a un hombre solitario y atormentado. Cuando subió al escenario del Palacio de Congresos de Madrid a recoger el premio, con 70 años y el cuerpo marcado por la enfermedad, dio un discurso breve y emocionado. Después de tantos años y de una carrera tan larga, que a uno le den un premio tan importante como este es consolador, dijo con voz temblorosa. Habló de su amor por el cine, de los directores que le habían marcado, de Buñuel especialmente. Agradeció a Mabel por haberlo acompañado en el camino, pero no mencionó a su hija con discapacidad. Y esa noche, cuando volvió a casa con el Goya en las manos, con ese reconocimiento que toda la industria le daba después de décadas de trabajo, se encerró en el baño y lloró hasta el amanecer, porque sabía que era un fraude, que su mayor interpretación no era ninguna de las películas por las que le premiaban, sino esa máscara de hombre sin problemas que llevaba puesta cada vez que salía de casa. En 1989 le diagnosticaron cáncer de colon. Los médicos fueron claros, era agresivo, estaba avanzado, el pronóstico no era bueno. Fernando recibió la noticia con una serenidad que sorprendió a todos, pero en el fondo sintió algo parecido al alivio. Después de décadas viviendo con culpa, con vergüenza, con el peso aplastante de un secreto que lo había destruido por dentro, la idea de que todo terminara pronto no le parecía tan terrible. Los años 90 trajeron un último destello de gloria profesional. En 1991 protagonizó El Quijote de Miguel de Cervantes, para Televisión Española, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón. Interpretar al caballero de la triste figura fue, de alguna manera, interpretar su propia vida. La de un hombre que vivió persiguiendo molinos de viento, que confundió la realidad con la fantasía, que nunca pudo reconciliar lo que era con lo que el mundo esperaba que fuera. El rodaje fue agotador. Fernando tenía ya 74 años y estaba gravemente enfermo, pero se entregó al papel con una intensidad que conmovió a todo el equipo. Ganó el premio Goya al mejor actor de televisión en 1992 y fue nombrado presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Parecía que su carrera cerraba en la cima, con todos los honores que merecía. Pero en privado, Fernando sabía que el tiempo se le acababa. El cáncer avanzaba, los tratamientos ya no funcionaban. En 1993 volvió a abrir aquella carta que había escrito a su hija años atrás. La releyó con lágrimas en los ojos y decidió añadir un último párrafo. Un párrafo que sería su confesión final, su último intento de redención. Las palabras que esperaba lo liberaran del tormento que había cargado durante más de 40 años. Y ahora nos acercamos a lo que te prometí revelarte al inicio de este video, pero antes necesitas entender una cosa más: cómo Fernando pasó sus últimos meses de vida. Necesitas conocer esos días finales donde finalmente encontró algo parecido a la paz, aunque fuera demasiado tarde para cambiar todo el daño que su silencio había causado. Porque lo que escribió en esa carta, las palabras que dejó para su hija, explican no solo su tormento personal, sino el de toda una generación de padres que vivieron atrapados entre el amor y la vergüenza social. Lo que vino después, en sus últimos días de vida, es la parte que nadie conocía.
la parte donde el secreto más doloroso de Fernando Rey finalmente se reveló de la forma más desgarradora posible. Los últimos años de Fernando Rey fueron de una ternura silenciosa que contrastaba brutalmente con el tormento que había vivido durante décadas. A medida que su salud se deterioraba y el cáncer avanzaba sin piedad, Fernando pasaba la mayor parte del tiempo en casa, en esa habitación del segundo piso donde su hija vivía. Le había decorado las paredes con fotografías de los lugares que había visitado durante sus rodajes. Le ponía música clásica, le leía fragmentos de Lorca y de Machado, con esa voz de terciopelo que había seducido a medio mundo. No sabía si ella le entendía, pero ya no le importaba. Había aprendido, demasiado tarde, que el amor no necesita ser entendido para ser real, que la presencia vale más que 1000 premios, que estar ahí, simplemente estar ahí, era el único papel que realmente importaba. Mabel le observaba desde la puerta, envejecida y agotada, después de más de 40 años cuidando sola de su hija, y a veces pensaba en todos esos años perdidos, en todo ese tiempo que Fernando había pasado huyendo, cuando podría haber estado exactamente donde estaba ahora, pero también entendía que cada persona carga con sus propios demonios, que el peso del estigma social había sido demasiado grande incluso para un hombre tan aparentemente fuerte como su marido. Habían sobrevivido juntos a lo imposible, y eso significaba algo. María Fernanda, ya adulta con su propia familia, visitaba la casa familiar cada semana. Había pasado su infancia y juventud en la sombra de ese secreto, sintiéndose culpable por ser la hija normal, la que sí podía ser mostrada al mundo, la única que aparecía en las fotografías junto a su padre famoso. Pero había aprendido a perdonar a sus padres, entendiendo que habían hecho lo mejor que sabían en una época cruel que no permitía espacio para la diferencia. En 1993, cuando Fernando ya sabía que el tiempo se le acababa, volvió a abrir aquella carta que había escrito años atrás a su hija oculta. La releyó con lágrimas cayendo sobre el papel amarillento y decidió añadir un último párrafo. Sus manos temblaban mientras escribía. La letra era casi ilegible, pero necesitaba dejar esas palabras antes de que fuera demasiado tarde. Y ahora, llegamos a lo que te prometí al inicio de este video. Esa carta, que la familia Rey guardó durante años después de su muerte, finalmente fue donada al archivo de la Filmoteca Española por María Fernanda en el año 2010. En ese último párrafo, escrito con letra temblorosa en 1993, Fernando dejó estas palabras devastadoras que te voy a leer ahora. Hija mía, he dedicado mi vida a actuar, a fingir ser otros, a esconderme detrás de personajes porque no tuve el valor de ser yo mismo del todo. El mundo me aplaudió por mentir bien en la pantalla, pero me castigó con la culpa por mentir mal en la vida. Te escondí porque creí que te protegía, pero ahora entiendo que a quien protegía era a mí mismo. Del juicio, de la lástima, de tener que admitir que mi vida no era perfecta como la de los personajes que interpretaba. Morirá conmigo el arrepentimiento de no haberte celebrado en público como te celebro en privado. Pero quiero que sepas que fuiste mi mejor papel, el que nunca nadie vio, el que me convirtió en mejor persona cuando finalmente dejé de tener miedo de interpretarlo mal. Perdóname por haber tardado toda una vida en entenderlo. Esas palabras lo cambian todo, ¿verdad? Explican décadas de silencio, revelan la lucha interna de un hombre atrapado entre el amor y el miedo, entre la verdad y la imagen pública que necesitaba mantener para sobrevivir en una industria y en una sociedad que no perdonaban la imperfección. Fernando Rey murió el 9 de marzo de 1994, a los 76 años, en su casa de Madrid, víctima del cáncer de colon que lo había consumido durante años. Fue Mabel quien lo sostuvo en sus brazos en esos últimos momentos. Me dijo que le faltaba aire, que le faltaba aire. Relató con voz quebrada a los periodistas. Le di el calmante que me dijo el médico y se me murió en los brazos. Estaba rodeado de Mabel, de María Fernanda y de esa hija que nunca tuvo nombre público, pero que ocupó cada rincón de su corazón los últimos años de su vida. Según cuentan quienes estuvieron cerca en esos momentos finales, Fernando murió agarrando la mano de su hija con discapacidad, susurrándole palabras que solo ella podía escuchar. Los periódicos de toda España dedicaron páginas enteras a recordar su carrera, sus películas con Buñuel, su elegancia,
su talento. Con Fernando Rey muere un rostro universal del cine, tituló El País. Lo enterraron en el cementerio de la Almudena con todos los honores y meses después Mabel trasladó sus restos a un cementerio más íntimo en Alcalá de Henares. Pero en ninguno de los obituarios, en ninguna de las esquelas, en ninguno de los homenajes se mencionó a esa hija que había sido el secreto más doloroso de su vida. Mabel y María Fernanda siguieron protegiendo su privacidad incluso después de la muerte de Fernando, respetando la decisión que él había tomado décadas atrás, aunque fuera una decisión que lo había atormentado hasta su último aliento. Su hija con discapacidad vivió hasta 2003, cuidada devotamente por Mabel y María Fernanda durante 9 años más después de la muerte de Fernando. Cuando finalmente murió, las dos mujeres sintieron un alivio culpable mezclado con un dolor inmenso. Habían dedicado más de 50 años a cuidarla, a amarla en la sombra, a protegerla de un mundo que no sabía mirarla con humanidad. El legado de Fernando Rey va mucho más allá de sus más de 200 películas, aunque estas son extraordinarias. Trabajó con los mejores directores del siglo XX, de Buñuel a Orson Welles, de William Friedkin a Carlos Saura. Interpretó personajes que siguen estudiándose en las escuelas de cine de todo el mundo. Fue el actor español más internacional de su generación, el que abrió puertas en Hollywood para todos los que vinieron después. Pero su verdadero legado es más complejo, más humano, más doloroso. Nos enseñó que incluso las personas más admiradas públicamente pueden estar luchando batallas invisibles que nadie ve, que el estigma social tiene el poder de hacer que los padres escondan a sus hijos, de hacer que el amor se viva en secreto, de convertir la vergüenza en una carga que no se alivia con éxito profesional ni con reconocimiento público. Nos dejó una lección devastadora sobre el precio de vivir en la mentira, sobre cómo la necesidad de mantener una imagen perfecta puede destruir lo que más amamos. Y nos mostró que a veces el papel más difícil de interpretar no es el de un villano sofisticado o un noble decadente, sino el de nosotros mismos, sin máscaras, sin miedo al juicio, con todas nuestras imperfecciones a la vista. La historia de Fernando Rey nos habla de una España que tardó demasiado en aprender a mirar la discapacidad con normalidad y respeto, de una sociedad que obligaba a las familias a esconder a sus miembros diferentes como si fueran motivos de vergüenza, de una época donde la apariencia importaba más que la verdad, donde el qué dirán tenía más peso que el amor. Pero también nos habla de redención tardía, de cómo nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, aunque sea en los últimos años de vida. Fernando no pudo cambiar el pasado, no pudo recuperar todas esas décadas perdidas, pero en sus últimos años finalmente encontró el valor para ser el padre que su hija siempre necesitó. Y aunque ese valor llegó tarde, llegó. Y eso cuenta. Hoy, cuando veas una película de Fernando Rey, cuando admires su elegancia en Viridiana, o su presencia magnética en The French Connection, o su complejidad en El discreto encanto de la burguesía, recuerda que detrás de esos ojos profundos había un hombre que cargaba con un amor secreto. Un padre que nunca dejó de amar a su hija, aunque el mundo nunca lo supiera. Un actor que interpretó cientos de personajes brillantemente, pero que nunca pudo interpretar completamente el papel de sí mismo, sin miedo. Si esta historia te conmovió, compártela para que más personas conozcan no solo al actor brillante que fue Fernando Rey, sino también al hombre complejo, contradictorio y profundamente humano que vivió detrás de la máscara del galán elegante. Déjame en comentarios qué otra historia de esa época dorada del cine español quieres que cuente. ¿Qué otros secretos crees que merecen salir a la luz para entender mejor a las personas que admiramos en la pantalla? Porque al final, todos somos más que nuestra imagen pública. Todos cargamos con secretos, con culpas, con amores que no sabemos cómo expresar. Y quizás, conociendo la historia completa de Fernando Rey, podamos ser un poco más compasivos con nuestras propias contradicciones, un poco más valientes para vivir nuestras verdades sin escondernos, y un poco más humanos para aceptar que la perfección no existe, que todos estamos rotos de alguna manera y que eso no nos hace menos dignos de amor.